Listo. Y dejen detengo la transcripción. Ya. Listo, entonces buenas noches chicos, sean bienvenidos a esta segunda ayudantía de recuperación. En este caso vamos a estar repasando lo que es la parte de campo eléctrico 2, ¿no? Que vendría a ser el segundo capítulo. Ya para el día de mañana, que también sería de 8 a 10, estaríamos practicando ejercicio. Igual, si es que la ayudantía de hoy nos sobra algo de tiempo, practicamos ejercicio. Si no, igual no se preocupen, quedaría el día de mañana, de 8 a 10 también. Ok, entonces, es otro capítulo que se supone ustedes ya lo han visto, lo han repasado, sus profesores se los han explicado, ya han hecho creo que me imagino pizarra por ahí, y me imagino debería ya estar entendido. Si no, igual no se preocupen, lo vamos a repasar el día de hoy. Entonces, el campo eléctrico 2. En el campo eléctrico uno, nosotros simplemente habíamos trabajado con cargas puntuales, ¿ok? Pero en este caso, ya para esta segunda parte, vamos a trabajar con distribuciones de cargas continuas, que viene a ser lo difícil cuando viene a ser lo de la prueba de salida, ¿no? Por lo general, en la prueba de salida, al menos en la primerita, la primera pregunta es del capítulo de campo eléctrico uno y la segunda de campo eléctrico 2. Y normalmente es esta pregunta que pues suele ser más difícil, pero es solamente por cómo es el capítulo, ¿no? Entonces, al menos intentan asegurar una pregunta y si pueden hacer bien todas, chévere. Vamos ahora a llegar a calcular campos eléctricos de varillas, de un disco, de una esfera, etcétera. Vamos a introducir lo que viene a ser la ley de Gauss y también vamos a ver cuándo es que vamos a utilizar ley de Gauss o ley de Coulomb en este tipo de casos. ¿Ok? Entonces, nosotros en la naturaleza, en nuestro ambiente, normalmente, sí, sí, ok, espérense un ratito. No puede ser que otra vez comience a fallar. Ya, ahí está más o menos. Si no, espérenme un rato. Podría hacerlo por ahí. A ver, porque no puede ser que otra vez esté fallando. A ver si está arreglado.
Listo, chicos, ya funciona, ¿no? Ok, ahora sí. Normalmente nosotros en nuestro medio, en lo que nosotros conocemos, no son cargas puntuales, que es lo que nosotros habíamos trabajado en lo que es en el capítulo uno en el campo eléctrico. Nosotros no es que, no sé, vamos pasando por nuestra casa o pasamos por varias casas y, oh, miren, encontramos una carga eléctrica, así como si fuera un punto ahí cargado. No, sino que nosotros, lo que nosotros vamos a ver son como tal objetos, ¿verdad? Pueden ser, por ejemplo, superficies, por ahí puede ser una varilla o, por ejemplo, puede ser una esfera. La cuestión es esa, son objetos que nosotros somos los que podemos percibir y no cargas puntuales como tal. De hecho, las cargas puntuales son más bien como una abstracción de cómo podríamos manejar las cargas eléctricas, pero no es lo que encontramos en la cotidianidad. Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos con esto? ¿Cómo es que nosotros trabajamos con superficies? ¿Cómo trabajamos con varillas? ¿Cómo trabajamos con esferas? Y es que lo mismo que les había dicho en la clase del día de ayer, esto está compuesto por materiales, está compuesto por átomos como tal, ¿no? Y nosotros podemos ver, si es que estuviera cargado, como una especie de conjunto de cargas puntuales, como si este objeto tuviera cargas puntuales distribuidas, ya sea en toda su superficie, ya sea que esté distribuida de manera lineal, como si fuera en el caso de una varilla, o distribuida de manera volumétrica. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hablar o vamos a presentar, que son las distribuciones de cargas eléctricas continuas. ¿Ok? Esa es la manera en cómo nosotros vamos a trabajar con objetos, sean lineales, sean superficiales o sean esféricos. Vamos a tratar como si estuvieran compuestos por un conjunto de cargas puntuales que están distribuidas en toda su superficie, en toda su, digamos, longitud, de manera lineal, o en todo su volumen, que sería de manera volumétrica. Y entonces para esto definimos lo que es la densidad de carga eléctrica. ¿Ok? Cuando nosotros vimos, o sí tuvieron que verlo en la parte de física mecánica, cuando vimos mecánica de fluidos, se acordarán que nosotros trabajamos con densidades y de hecho es la que todos conocemos normalmente, que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. ¿Ok? Esto de aquí es una densidad másica que tiene que ver con la masa, pero también podemos trabajar con respecto a la carga eléctrica. Y entonces esto podemos verlo de la siguiente manera. Si trabajáramos con una varilla, ¿cómo se distribuye la carga en una varilla? De manera lineal. Entonces definimos la densidad de carga eléctrica, que es como si aquí tuviéramos la carga eléctrica distribuida de manera lineal. Y entonces se define como la diferencial de carga con respecto a la longitud. También, si por ejemplo fuera en una plancha, no sé, digamos de un material como aluminio o cobre, donde la carga está distribuida de manera superficial en toda la superficie, definimos entonces la densidad de carga eléctrica superficial, que es la diferencial de carga con respecto a la diferencial de área. Y así también, si tuviéramos, no sé, una esfera de un material, por ejemplo, de madera o de vidrio, por ejemplo, que la carga está distribuida de manera volumétrica, está distribuida en todo su volumen. Entonces trabajamos con la distribución volumétrica, que es la diferencial de carga con respecto al volumen. Piénsenlo como de esta manera. Es como si yo tuviera aquí una pequeña longitud, ¿cuánta carga voy a tener aquí? Voy a tener una pequeña carga. Y esta razón es lo que me define la densidad. Asimismo acá, si yo tomara aquí una pequeña sección de área, ¿qué tendría aquí que aparecer? Una pequeña diferencial de carga. ¿Y eso qué lo relaciona? Su densidad. Y asimismo acá, si yo tomara una pequeña sección volumétrica de la esfera,
¿Qué debería aparecerme aquí? Una pequeña diferencial de carga. Y nuevamente trabajamos con la densidad. Ahora, una excepción, o mejor dicho, un caso particular. Si la carga se distribuye de manera uniforme, es decir, la carga está distribuida de manera uniforme en todo el espacio del objeto, podemos trabajar con lo siguiente. La carga total dividido para toda la longitud del objeto. O la carga total dividido para toda el área del objeto. Y por último, bueno, para seguir el patrón de colores, la carga total dividido para el volumen del objeto. Estas fórmulas que ven aquí, que son de las densidades de cargas eléctricas, solo las podemos utilizar cuando estamos hablando de una distribución uniforme de la carga eléctrica en el objeto. ¿Eso qué quiere decir? Si que, por ejemplo, en el ejercicio o en el enunciado me menciona que la carga eléctrica se distribuye de manera uniforme, nosotros podemos utilizar todas las tres fórmulas que están abajo. También podemos utilizar las de arriba, porque la de arriba es la definición, es lo primerito, pero lo de abajo también lo podemos usar. Sin embargo, si el ejercicio o el enunciado me dijera o tuviéramos un material que la carga no se distribuye de manera uniforme, por ejemplo, que aquí en esta parte hay una mayor carga y por acá no hay casi nada, eso no es uniforme, solo podemos trabajar con las definiciones de acá. Esto es para un caso ya sea uniforme o no uniforme, pero básicamente se puede trabajar con eso. ¿Ok? Y a partir de esta densidad de carga eléctrica es como vamos a trabajar con los materiales para luego ya sea poder realizar el cálculo con respecto a fuerzas eléctricas o en este caso con el campo eléctrico. Entonces hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Sí, dígame, en el la mano. No sé si me está hablando porque no lo puedo escuchar, la verdad. Mm, bueno, ok, entonces continúa. Y ahora sí, ¿cómo calculamos el campo eléctrico con estas distribuciones de carga eléctrica, con este tipo de objetos? Y vamos a encontrar dos maneras, y una es aplicando lo que aprendimos en lo del día de ayer que repasamos, que es lo de que vimos en campo eléctrico uno. La otra manera, que la vamos a ver más adelante, o bueno, técnicamente a lo último, es justamente con la ley de Gauss. ¿Ok? Entonces, una de esas maneras para poder calcular el campo eléctrico es justamente aplicando la ley de Coulomb. Entonces, nosotros ya habíamos dicho que si queríamos calcular el campo eléctrico en un punto en específico con respecto a una carga eléctrica, ¿qué decíamos? Que el campo eléctrico era igual a la constante de Coulomb, la carga de esta carga eléctrica sobre R al cuadrado, que era básicamente la distancia, y por un vector unitario R. ¿Ok? Esa era una manera como tal. Y ya con eso calculábamos y aquí tendríamos el campo eléctrico. Ahora, ¿cómo hacíamos acá con los objetos? Básicamente lo que hacemos es que yo no puedo trabajar con todo el objeto en sí directamente. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo trabajo por secciones, secciones muy pequeñas. Por ejemplo, yo tomo esta pequeña sección de aquí. Esta pequeñita sección la tomo.
que representaría, en este caso, una diferencial de área. Y cuando yo tomo una sección muy, muy, muy pequeña, es como si aquí hubiera una partícula. Entonces, como yo esta pequeña sección la estoy trabajando como si fuera una partícula, ¿qué puedo aplicar? La ley de Coulomb. Entonces, técnicamente, en esta pequeña sección, ¿qué voy a tener? Un pequeño, una pequeña carga. Y esa pequeña carga, digamos, en este punto P, ¿qué me va a producir? Un pequeño campo eléctrico. Entonces, tenemos la nueva fórmula de Coulomb para este tipo de objetos. Diferencial del campo eléctrico, porque es un pequeño campo eléctrico que se produce, es igual a la constante de Coulomb o el diferencial de carga, ya que técnicamente estamos trabajando con una pequeña carga, sobre R al cuadrado y vector unitario R. Y obviamente, si yo quisiera el campo eléctrico de todo mi objeto, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuál es la operación, chicos, que ustedes vieron en el cálculo de una variable que nos permite sumar todas esas pequeñas secciones? La integración. Exacto. Si yo quisiera obtener el campo eléctrico total de todo el objeto, tendría que ir sumando todos los campos eléctricos de todas esas pequeñas secciones. Y de esa manera yo tendría que integrar. Ahora, ¿cuál es el problema de trabajar la integral aquí? Y seguramente es lo que ya se hubieran dado cuenta, ¿no? Es la razón por la que es difícil esta parte. Porque, si es que no se las explicaron en su capítulo de cálculo, la integral es una operación aritmética. La integral solo ve números. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿estamos trabajando con números? ¿Estamos trabajando con magnitudes escalares? No con vectores. Exacto. Estamos trabajando con vectores. Y el problema es que la integral solo va a sumar lo que son números, no va a respetar la parte vectorial. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando nosotros resolvemos este tipo de ejercicio? Descomponemos el campo eléctrico en sus componentes, en componente en X, componente en Y y componente en Z. Y como pasan a ser componentes, ya podemos trabajar tranquilos con la integral, porque todas esas componentes a la mala son magnitudes escalares. Entonces, tendríamos diferencial del campo eléctrico en X es igual a integral constante de Coulomb de Q R al cuadrado, y aquí tendríamos un Rx. También tendríamos con respecto al campo Y en el eje y con respecto al eje Z. Claro, si es que en algún momento llegamos a trabajar en la parte tridimensional, ¿no? Entonces, esa es la idea y más o menos a lo que ustedes tienen que llegar cuando estén resolviendo este tipo de ejercicios con el campo eléctrico de distribuciones de cargas continuas. Que como nosotros no podemos trabajar directamente con el campo eléctrico porque está de manera vectorial y la integral no va a respetar eso, lo descomponemos en sus componentes de tal manera que cada componente ya es un número y ahí ya podemos integrar tranquilamente, ¿no? Otra cuestión es que también vamos a presentar algunos casos de simetría. Y esos casos, chicos, ustedes tienen que aprovecharlos sí o sí, porque les va a permitir ahorrarse mucho tiempo. Y seamos sinceros, y bueno, a ustedes aún no lo han experimentado, pero ya lo van a hacer en su primera prueba de salida. Lo que menos tienen va a ser tiempo. Entonces, es muy importante, chicos, que sean ágiles y que puedan resolver rápido los ejercicios y que todo análisis que permita ahorrar tiempo lo hagan. Otra cuestión es que también sean seguros en lo que hacen, porque técnicamente, si estuviera mal todo lo que hicieron, ya no hay tiempo para borrar. Ya pierden tiempo ahí, chicos. Y de borrar y volver a hacer el ejercicio se pierde tiempo. Entonces, sí o sí, sean seguros en lo que hacen, chicos. Traten de hacerlo bien. Y por supuesto,
traten de buscar la manera de ahorrar tiempo, ya sea con algún concepto teórico, como de repente algún caso de simetría que permita despreciar algún valor. Entonces, no sé, chicos, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? Ok, chicos, ninguna pregunta entonces. Y así vamos a estar trabajando técnicamente con todos los materiales, ya sea, por ejemplo, en la parte lineal, una varilla. Lo que nosotros vamos a hacer, y de hecho más adelante creo que lo voy a hacer, vamos a tomar siempre una pequeña sección, digamos una pequeña sección de L. Esto lo vamos a tratar como si fuera una partícula, donde obviamente va a haber una pequeña carga y para donde estemos calculando el campo eléctrico en este punto, tendremos un pequeño campo eléctrico. Y luego vamos integrando en toda la línea. Y así también con la parte superficial, con la parte volumétrica, etcétera. Ok. eh, Vamos a encontrar en algunos conceptos algunas definiciones que obviamente la definición que la vamos a ver representada es de la siguiente manera. De hecho, es de la siguiente manera: 1/4pi epsilon sub 0 de q sobre r al cuadrado r unitario. Y por esta parte no se preocupen, chicos, porque técnicamente el día de ayer se los expliqué. Esto de aquí no es otra cosa que la constante del Coulomb. ¿Ok? No me equivoco, era 8,9 por 10 a la 9. Pueden utilizarlo directamente también, o si no, trabajar con esto y obviamente reemplazarían epsilon sub 0, que vendría a ser 8,85 por 10 a la menos 2. Es ya como ustedes deseen trabajar. ¿Ok? Pero eso ahí, de hecho, déjenme ver si aquí hay algo más. Ok, aquí vamos. Ya, aquí lo explico ya. Entonces, eso ahí. Entonces, comenzando con algunos de los objetos que vamos a ver, algunos casos, tenemos, por ejemplo, el caso de una varilla. Activo esto. Tenemos, por ejemplo, el caso de una varilla que digamos que tiene una carga Q y es de manera uniforme. Y digamos que por el momento está cargada de manera positiva. Igual a la final, solo es una cuestión de signo como tal. Y queremos calcular el campo eléctrico que produce la varilla teniendo en cuenta que tiene una longitud L, ¿verdad? Y que justo aquí en la parte de la mitad, a un punto P, donde aquí hay una distancia A, queremos calcular el campo eléctrico en ese punto. ¿Ok? Entonces, hacemos lo mismo que ya les había explicado. Tomamos una pequeña sección de la varilla, un pequeño dl. Ese pequeño dl, ¿qué va a producir? ¿Qué va a tener? Un pequeño campo eléctrico. Y trazamos la línea de acción que cruce por el punto. Justamente aquí se produce ¿qué cosa?
un pequeño campo eléctrico. Entonces, aquí viene y se produce un pequeño campo eléctrico. Y entonces, si yo me doy cuenta que de aquí a acá, ¿cuánto es? Y de aquí a acá, ¿cuánto es, chicas? L medios. Exacto. L medios, L medios. La segunda pregunta es, yo les dije que la carga es uniforme. Entonces, la carga que hay aquí va a ser la misma que la carga que hay a la otra mitad de la varilla. Sí. Sí, Sí. porque se distribuye de manera uniforme. Entonces, si yo voy recorriendo toda la varilla, ¿qué sucede? Voy obteniendo distintos valores de campo eléctrico, si se dan cuenta, hasta ya llegar al extremo que obtengo estos dos últimos vectores de campo eléctrico. Entonces, como técnicamente estamos hablando de las mismas cargas, estamos hablando también de las mismas longitudes, ¿qué sucede con el campo eléctrico en el eje horizontal? ¿Cuánto vale? Aló, 0. cero. Estos chicos son los casos de simetría que ustedes tienen que aprovechar, porque de esta manera ya no pierden tiempo calculando el campo eléctrico en el eje X, van directos al eje Y. ¿Por qué el campo eléctrico en el eje horizontal es cero? Porque como estamos hablando de mismas cargas y mismas longitudes, mientras se va sumando, este campo eléctrico, su componente horizontal se anula con el de acá. El componente horizontal del de aquí se anula con el de acá. El componente horizontal de aquí se anula con el de acá y así sucesivamente. ¿Cuál es el único componente que va a sobrevivir? En el eje Y. Entonces, trabajamos con nuestro sistema de coordenadas. Tenemos eje X en el eje Y. Ya sabemos que en el eje X es igual a cero. Ahora nos enfocamos en el eje Y. Y primero, partimos con la ley de Coulomb. Diferencial del campo eléctrico es igual a K, diferencial de carga, sobre R al cuadrado y vector unitario R. Como nosotros solo nos vamos a enfocar en el componente Y, entonces, diferencial del campo eléctrico en el eje Y es igual a K de Q, R al cuadrado y R y lo voy a hacer por acá también para que lo puedan ver mejor, cómo lo vamos a trabajar esta parte. Entonces, si aquí tomamos un pequeño DL, que vamos a tener una pequeña carga, aquí vamos a tener un diferencial de campo eléctrico. Pero nosotros solo vamos a considerar el componente Y. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué más? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale R? Yo sé que tal vez no se puedan dar cuenta, pero R vale, es la hipotenusa de este triángulo rectangular. Entonces, aquí ¿cuánto habría? X, ¿verdad? Porque es lo que vamos variando desde este punto al de acá. ¿Y de acá cuánto valía? A. Entonces, ¿cuánto vale R? Raíz cuadrada de X al cuadrado más A al cuadrado.
¿Estamos de acuerdo? Porque estamos trabajando ya en el eje X. Entonces, como vamos trabajando con una variable que va desde esta esquina de la varilla hasta esta de acá, técnicamente aquí vamos recorriendo con X. ¿Sí? ¿Sí lo pueden ver, chicos? ¿Qué más? Si yo vengo e integro esto, ¿ustedes creen que yo puedo integrar esta diferencial de carga con respecto a longitudes? ¿Puedes repetir la pregunta? Yo podría integrar diferencial de carga si mi variable es una longitud. Aún no. No, ¿verdad? Si yo quisiera integrar algo que tiene que ver con longitudes, ¿qué tendría que hacer? Que la diferencial también esté en términos de longitudes. Y para que eso suceda, ¿qué vamos a utilizar? La densidad de carga. ¿Por qué? Porque la densidad de carga ya me da la diferencial de longitud. Y como estoy trabajando con una variable de longitud, puedo aquí utilizarla directamente, ¿verdad? Entonces, esto de aquí lo puedo despejar y obtengo lo siguiente, que diferencial de carga es mi densidad, que en este caso es lambda, por el diferencial de L. Y ya teniendo en cuenta todos estos aspectos, ¿qué tendríamos? Que el campo en el eje Y es igual a la integral de la constante de Coulomb, lambda, por D, en este caso como estamos trabajando con el eje X, diferencial de X, acá tendríamos raíz, en este caso como es L al cuadrado, nos quedaría X al cuadrado más A al cuadrado. Y ahora, ¿qué es lo que nos falta? La parte de la dirección, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Con respecto a la horizontal, la diferencial de campo eléctrico forma un ángulo, ¿verdad? Ese mismo ángulo, ¿dónde lo podemos encontrar? En la parte de acá. ¿Estamos de acuerdo? Es el mismo. ¿Y cómo encontramos en el eje Y? Sería igual a la magnitud, ¿verdad? La diferencial del campo eléctrico por el seno de teta, porque el ángulo está tomado con respecto a la horizontal. Y ese seno de teta es el que tenemos que añadir aquí. Ahora, la otra pregunta es, ¿cuánto vale seno de teta? Y si yo me doy cuenta y recuerdo que seno de teta no es otra cosa que cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿cuál es el cateto opuesto aquí? Es A. ¿Cuánto es la hipotenusa? Raíz de x al cuadrado más a al cuadrado, que es el valor de R. Entonces, reemplazando, aquí me queda integral K, la constante de Coulomb, lambda, de X, y aquí ¿qué me quedaría? Multiplicado por A y dividido, ya todo esto reemplazando, x al cuadrado más a al cuadrado elevado a 3 medios. ¿Por qué? Porque se multiplica 3 veces y porque es una raíz cuadrada. Y de esa manera yo ya puedo encontrar el campo eléctrico en el eje Y. Al menos la magnitud, porque ya sabemos que la dirección
En este caso es hacia arriba. Si la barra estuviera cargada negativamente, ¿sería hacia arriba? No, ¿verdad? Sería en dirección hacia abajo. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? No sé si tienen alguna pregunta. Sí, profe, disculpe, el 3 medio ¿de dónde salía? Disculpe, ¿qué cosa? El 3 medio, ¿de dónde salía? Ah, ya. Porque hagan en cuenta que tenemos raíz de x al cuadrado más a al cuadrado multiplicado por raíz de x al cuadrado más a al cuadrado y por raíz de x al cuadrado más a al cuadrado multiplicando. ¿Por qué? Porque tenemos primero r al cuadrado, ¿verdad? Esto de aquí vendría a ser como r al cuadrado. Y porque también acá, cuando reemplazamos el seno aquí, nos queda acá dividiendo raíz de x al cuadrado más al cuadrado, que se multiplica con lo de acá. Entonces, como estás multiplicando 3 veces y es una raíz cuadrada, tú puedes escribirlo como x al cuadrado más al cuadrado elevado a la 3 medios, donde 3 medios es el exponente como tal, pero la fracción significa que es una raíz. Solo eso. Ya, gracias. ¿Ok? Eh, mm, si no te convence, míralo también que cada uno de estos tres está elevado a la 1 medios y como estás multiplicando, los exponentes se suman. Entonces, si tú sumas 1 medio más 1 medio más 1 medio, ¿qué te queda? 3 medios. ¿Ok? Ahora, la otra cuestión que nos faltó, bueno, que aún nos falta son los límites de integración. Y aquí, chicos, depende mucho de cómo ustedes han trabajado su sistema de referencia. ¿Ok? En este caso, ¿qué es lo más conveniente? Que donde esté ubicado mi cero. Desde aquí. Si desde aquí está ubicado mi cero, ¿verdad? ¿Cuánto vale acá? Menos L medios. ¿Y cuánto vale acá? L medios. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a integrar desde menos L medios hasta L medios. Y ahí ya tengo mis límites de integración. Ahora, chicos, ¿cómo resuelvan esa integral? Pues no. Ya vimos cálculo de una variable, supongo que ya debería estar fácil resolverla, ¿no? Y por esta parte no se preocupen, la verdad. La materia es FEC, no es cálculo, entonces técnicamente ustedes no deberían preocuparse por esta parte, ¿no? Entonces, en el Drive, si ustedes ya ingresaron, habrán encontrado si no me equivoco, sí, un PDF con unas integrales que son las con las que vamos a trabajar en este capítulo, que se las voy a poner aquí. Y seguramente ustedes en su clase o su profesor se las ha de haber compartido, ¿no? De hecho, para esto, déjenme ver si creo una nueva página para no hacernos tanto relajo. Y aquí tenemos. Entonces, regresemos y veamos qué es lo que nos ha quedado. Y ya, tenemos eso de ahí. Entonces, ¿qué no habíamos obtenido? Que el campo eléctrico en el eje Y es igual a menos L medios, K, lambda, A, dx, y acá, x al cuadrado más a al cuadrado elevado a 3 medios. Y primero que nada, todo lo que es constante pasa a multiplicar en la integral.
Entonces, K, lambda y A, todas estas tres son constantes, menos L medios, y aquí tendríamos dx, x al cuadrado más a al cuadrado, y esto elevado a 3 medios. Y ahora observamos en nuestra lista de integrales, que pues solo son dos, ¿cuál es la que tenemos? Y en este caso observamos que es justamente la primerita, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? K lambda por A, y aquí tendríamos el resultado, ¿cuál sería? X dividido para, en este caso sería A al cuadrado, raíz de X al cuadrado más A al cuadrado. ¿Y ahora qué nos toca hacer? Evaluar de L medios a menos L medios. Entonces, ¿qué nos quedaría? Aquí nos quedaría L medios sobre A al cuadrado, raíz cuadrada de L al cuadrado sobre 4 más A al cuadrado y menos, y acá nos quedaría menos L medios al cuadrado raíz de, como esto está elevado al cuadrado, se elimina el signo, L al cuadrado sobre 4 más A al cuadrado. Y por lo tanto, ¿qué nos queda al final? Ya sumando todo. Porque técnicamente son términos semejantes, pero por ese menos, menos por menos más, y a la final se suman. Entonces, ¿qué me queda aquí? L sobre A al cuadrado raíz de L al cuadrado más 4A al cuadrado, y esto dividido para 4. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, de ahí ya pueden hacer alguna que otra despreciación más, pueden simplificarlo más. Por ejemplo, ¿qué otra simplificación se haría? Que aquí A se simplifica con esta A y que este raíz cuadrado de aquí, esta división de 4, puede salir, se calcula la raíz cuadrada y nos queda multiplicando por 2. Por lo que más o menos estaríamos obteniendo algo como K por lambda, y como está dividiendo este raíz de 4, pasaría a multiplicar, nos quedaría 2L, y acá nos quedaría en la parte de abajo A, raíz cuadrada de L al cuadrado más 4A al cuadrado. Sí, es otra cuestión ahí. Pero eso ya sería básicamente todo. La dirección, pues ya sabemos que es en dirección hacia arriba, por lo tanto sería en el componente J. Eso también va a depender del sentido que ustedes hayan escogido, si positivo hacia arriba o positivo hacia abajo, como guste. Y ya, chicos, eso sería todo, la verdad. Entonces no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿Tiene sentido esto? Sí. ¿Por qué? Porque técnicamente, entre mayor sea A, recuerden que el valor de A es la distancia entre el punto P y la varilla. Entre mayor sea A, ¿qué sucede con el campo eléctrico? Va disminuyendo. ¿Sí o no? Y lo mismo con la cuestión de L. En este caso, L, por ahí podríamos decir que sí, va creciendo la longitud, pero cada vez tendríamos menos. Ahora vamos a ver un caso particular. Y es qué sucede cuando la varilla se extiende al infinito. Es decir, que ya aquí ya no tenemos menos L medios, sino que tenemos, por ejemplo, menos infinito. Y ya por acá ya no tenemos L medios, sino que esto se extiende hacia el infinito. Entonces vamos a reutilizar la fórmula. ¿Qué nos había quedado? Que el campo eléctrico en Y es igual a K por lambda por A. Y aquí nos había quedado, ¿verdad?, X sobre A al cuadrado raíz de X al cuadrado más A al cuadrado.
Y esto de aquí podemos evaluarlo desde más infinito a menos infinito. Obviamente no vamos a evaluarlo directamente, porque ya sabemos lo que va a suceder. No se puede, sino que lo trabajamos con límites. Ok, una cuestión aquí que también pude haber hecho en la parte de acá, pero que no la hice, es que nosotros podemos trabajar por el caso de simetría de la siguiente manera. Esto de aquí, esto creo que ustedes sí lo recordarán en cálculo de una variable. ¿Qué podía hacer? Todo esto lo podía multiplicar por 2. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya no evalúo de más infinito a menos infinito, sino que solo evalúo de más infinito a 0. ¿Verdad? Si recuerdan esta parte de aquí de cálculo, que podíamos hacer esto. Espero que sí. Y ahora sí, evaluemos. Primero, tendríamos un límite de que x tiende a infinito de 2k lambda por a sobre al cuadrado raíz de, perdón, aquí me faltó la x al cuadrado más a al cuadrado. Menos, todo esto evaluado en 0, ¿cuánto nos da? Si aquí reemplazamos x0 y acá 0, me va a dar 0. Entonces, directamente, límite de cuando x tiende a infinito, a más infinito, ¿no? 2k lambda por a por x. Y aquí ya de una vez voy a eliminar las a porque no sé por qué no lo hice desde antes. Sobre a. Y aquí me quedaría x sobre raíz de x al cuadrado más a al cuadrado. ¿Y cuál era la forma de resolver estos límites? Lo multiplicamos por x sobre x. Entonces, campo eléctrico en eje y, límite x tiende a más infinito, 2k lambda sobre a, y aquí nos quedaría x sobre x. Si acá yo multiplicara x y la metiera a la raíz, ¿cómo me quedaría? X al cuadrado sobre x al cuadrado más a al cuadrado sobre x al cuadrado. Y si yo evaluara el límite, por ejemplo, aquí un número dividido para infinito al cuadrado, ¿esto a cuánto tiende? A 0. Acá, ¿esto a cuánto tendería? A 1. Y esto acá, ¿cuánto tendería? A 1. Por lo tanto, todo el resultado, ¿a qué tiende? A 1 sobre 1. Y entonces, ¿cuánto es el resultado? A 2k lambda sobre a por 1, que viene a ser 2k por lambda sobre a. Dirección J. En este caso, claro. Pero eso es lo que siempre vamos a obtener, chicos, para una varilla que se extiende al infinito, que, oh casualidad, es lo mismo que está en el libro. Claro, aquí dice R, pero porque aquí R es esto. Pero yo antes en el ejercicio acá, yo les puse que R, o sea, en vez de R les puse A. Pero es lo mismo. Y ahí lo tienen demostrado. ¿Sí? Entonces, hasta aquí no sé si tienen alguna otra pregunta. De ahí hay otros casos que ya cuando estemos resolviendo ejercicios se los voy a ir presentando. Por ejemplo, tenemos este caso de aquí, que es con respecto al de un anillo, ¿no? De ahí, en este caso lo tenemos a una distancia X, como lo pueden observar. Bueno, aquí creo que lo cambia. Pero aquí ya les dejo que solamente vamos a tener resultante en el eje X, ¿no? Por ejemplo, este es el eje X. Y que el valor va a ser el de aquí.
¿Que cuánto es este valor? Pues básicamente A representa como tal el radio del anillo, si no me equivoco, y Z como tal la distancia desde el punto del centro hasta el punto donde estamos calculando el campo eléctrico. De hecho, bueno, creo que aún tenemos tiempo. Sí, se los voy a demostrar. De una vez, para no perder el tiempo. Tenemos este anillo, por el momento vamos a decir que está cargado positivamente, pero ya saben, el cambio de signos, si por ejemplo es negativo, lo único que sucede es que cambia la dirección del campo eléctrico. Es lo contrario, nada más. De ahí es lo mismo. Tenemos lo siguiente, vamos a trabajarlo de esta manera, digamos que este es el eje X, por acá tenemos el eje Y, eje Z, bla, bla, bla. Y tenemos un anillo que básicamente tiene una cierta área, perdón, tiene un radio A, y que en el punto donde queremos calcular el campo eléctrico, desde el centro del anillo se encuentra a una distancia, vamos a decir, no sé, una distancia que sería medio contradictorio. Por el momento, para que nos quede igual la forma, vamos a decir una distancia Z. Yo sé que no es el mismo eje, pero traten de trabajarlo de esa manera. O si no, digamos una distancia L ya, para no complicarnos tanto. Y el anillo tiene un radio A. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo mismo que hicimos con la varilla. Tomamos un pequeño diferencial, ¿verdad? Y en este pequeño diferencial, ¿qué vamos a tener? Un pequeño campo eléctrico. Perdón, una pequeña carga que obviamente, si lo tomamos de aquí para acá, ¿qué va a producir? Un pequeño campo eléctrico. Tomemos otro diferencial acá en la parte de abajo, que también va a producir una pequeña carga y por lo tanto tenemos otro campo eléctrico. Tomamos el de acá, tomamos el de acá, ¿y qué sucede? Produce otro campo eléctrico y por acá produce otro campo eléctrico. Entonces, si nosotros seguimos tomando del todo el anillo, ¿qué sucede con el campo eléctrico en el eje Y? ¿Y qué sucede con el campo eléctrico en el eje Z? Sabiendo que el anillo tiene una carga eléctrica uniforme. Se anulan. Exacto, se anula. Todos los componentes en Y y componentes en Z se van anulando. ¿Cuál es el único componente que sobrevive? El componente en X. Y eso es por el caso de simetría. Entonces, ¿en qué nomás nos vamos a enfrascar buscar? En el componente X. Y espero ya esa parte esté entendida. Entonces, aquí tenemos el eje X, aquí tenemos básicamente el punto P, y vamos a calcular, aquí vamos a tener este diferencial de campo eléctrico, y aquí vamos a tener el componente en X. Y esta es la que nos va a interesar. Recordemos ley de Coulomb. Es igual, al diferencial de campo eléctrico es igual, constante de Coulomb, diferencial de carga, dividido para R al cuadrado y vector unitario R. Ya sabemos esto, por lo tanto, diferencial de campo eléctrico en el eje X es igual a K por diferencial de carga R al cuadrado. ¿Y qué notamos? Que aquí, con respecto al eje X, se forma un ángulo teta, ¿verdad? Y ese ángulo teta, el diferencial del campo eléctrico en X, ¿qué va a ser? El diferencial del campo eléctrico por el coseno de teta, ¿verdad? Porque es el lado adyacente. Entonces, coseno de teta.
Y esto, digamos, en el componente Y, tomando en cuenta que para esta dirección positivo. Entonces, ¿qué más? ¿Cuánto vale R aquí? Si yo me doy cuenta, aquí tengo el anillo. ¿Esto de aquí cuánto vale? Vale A, desde el centro del anillo. ¿Y desde acá cuánto vale? Vale L. Entonces, esto de aquí es R. Entonces, ¿cuánto vale R? Es la hipotenusa, ¿verdad? Raíz cuadrada de A al cuadrado más L al cuadrado. Y directamente, este ángulo teta, que aquí vemos, del diferencial de campo eléctrico, ¿dónde más se encuentra? Este ángulo teta de aquí. También aparece acá. También aparece acá. ¿Y cuánto es coseno de teta en ese caso? Coseno de teta sería que L sobre R. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Que R no es otra cosa que raíz cuadrada de A al cuadrado más L al cuadrado. Y entonces tendríamos lo siguiente. Constante de Coulomb, diferencial de carga. Acá tendríamos, ya reemplazando R al cuadrado y todo, A al cuadrado más L al cuadrado elevado a 3 medios, ¿no? Y aquí esto multiplicado por L, componente I. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ya sí entienden de dónde sale el 3 medios, ¿verdad? No, no hay ninguna duda ahí. No. Ok, listo. Igual cualquier cosa, si alguien tiene alguna duda de dónde sale ese 3 medios, profe, qué pasó ahí, me lo puede decir nomás y yo se los explico ahorita rápidamente. Entonces, ahora sí, ¿qué nos falta? Nos falta Explíquelo, integrar, profe. obviamente. Ah, perdón. No, no está Explíquelo, claro. profe. Ya, está bien. No, no. Básicamente, primero reemplazamos R. Ya sabemos que R es esto de aquí. ¿Cuánto es R al cuadrado? Vendría a ser A al cuadrado más L al cuadrado, ¿verdad? Desaparece la raíz cuadrada. Entonces, ¿qué tendríamos? Constante K de Q, y aquí tendríamos A al cuadrado más L al cuadrado. Y reemplacemos coseno de teta. L raíz de A al cuadrado más L al cuadrado, y está en el componente I. Por lo tanto, ¿qué nos quedaría? Esto de aquí está elevado a 1, ¿verdad? Pero también es como si yo tuviera lo siguiente. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo. Y entonces, acá esto, aquí está esto es raíz cuadrada. Entonces, yo esto lo puedo escribir matemáticamente de la siguiente manera, y ustedes ya lo saben. ¿Estamos de acuerdo? Y como yo estoy multiplicando, los exponentes se suman. Entonces, 2 medios más 1 medio, me queda 3 medios. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría aquí? Al cuadrado más L al cuadrado y elevado a 3 medios. Y ya está. Eso es todo. Ahora sí, ¿qué es lo que falta? Primero, yo tengo ahí longitudes y tengo el diferencial de carga. Por el momento no vamos a trabajar la densidad. ¿Por qué? Ustedes dirán. Yo les pregunto a ustedes, chicos, ahí, ¿cuál es la variable? A es la variable. Yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿A está cambiando? ¿O el No. anillo siempre tiene un radio A?
Sí, siempre. Exacto. Entonces la A es constante. La otra pregunta, yo no estoy moviendo el punto P. Entonces, él está cambiando, la longitud está cambiando. Tampoco. Tampoco. Entonces, yo integro, obviamente, y todo lo que salga, lo que es constante, pasa como múltiplo de la integral. Entonces, todo lo que es constante, K, L, y acá también nos quedaría al cuadrado más L al cuadrado elevado a la 3 medio. Todo esto es constante. ¿Y acá qué nos queda? Integral diferencial de carga. ¿Y esta integral diferencial de carga qué es? Es la carga total. Y ahí, chicos, tienen demostrada la fórmula. ¿Ya ven? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, vamos a ir avanzando y porque ya igual ya se terminará. Y bueno, vamos a intentar explicar bien lo de la ley de Gauss para ya mañana, en el tiempo que queda, para ya poder mañana trabajar con ejercicio de ley de Gauss. Si no, igual cualquier cosa que se me pase por alto, se las explicaría el día de mañana. Ok, eh, ley de Gauss. Yo sé que ya estos ejemplos de aquí son como que muy particulares, pero no se preocupen, el día de mañana, que ya sería con ejercicios resolviendo, vamos a ver otros ejercicios que tengamos que utilizar la ley de Coulomb. Y por ello, obviamente, intentaría encontrar de mi prueba de salida. Ley de Gauss. La ley de Gauss es una de las ecuaciones fundamentales de Maxwell. Si ustedes van a internet, googlean rapidito, buscan ecuaciones de Maxwell, van a encontrar una lista ahí de ecuaciones que son, la verdad, uno de los mejores descubrimientos han sido desarrolladas tras varios y varios experimentos con el campo eléctrico, con el campo magnético, y se ha podido observar esos fenómenos y poder cuantizarlos en unas ecuaciones que ya luego Maxwell hizo su tablita, así como ustedes, o bueno, no sé si en alguna materia ustedes habrán pasado, que hacen su formulario por ahí para ir estudiando. Así mismo acá, dijo Maxwell, no, yo voy a hacer unas ecuaciones para que ahí quede bien resumido. Una que otra generó controversia, por ahí alguna que otra pelea científica, pero ya están demostradas, tanto con parte teórica como la parte práctica, y se cumplen. Y una de esas ecuaciones viene a ser la ley de Gauss. Y la ley de Gauss, ustedes la habrán encontrado, de hecho por acá, si no me equivoco, tengo el enunciado. Sí, aquí tengo el enunciado. La habrán encontrado con esta manera. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir la ley de Gauss aquí? Hay algo que, bueno, por el momento no se los he dicho porque eso lo vamos a ver mejor en la parte de capítulo 3, que es el potencial eléctrico. Pero el campo eléctrico tiene dos propiedades. Una de las, porque es un campo vectorial más que nada, y porque debido a sus propiedades físicas, primero, la convergencia del campo eléctrico, o, a ver, perdón, déjense lo describo mejor, ya. El rotacional del campo eléctrico es cero. Esto de aquí no le paren mucha bola, ya para el capítulo 3 se los defino mejor, pero lo importante es lo de acá. La divergencia del campo eléctrico es distinto de cero. ¿Qué significa divergencia? Significa que básicamente el campo eléctrico parte de un punto
y termina en otro. Entonces, si yo, por ejemplo, les dibujo una partícula aquí, una carga eléctrica, ¿de dónde parte el campo eléctrico? A ver, chicos, ¿de dónde parte el campo eléctrico? ¿De dónde salen las líneas de campo eléctrico? Desde la carga. Exacto, desde la carga. La carga eléctrica es como ese punto de partida del campo eléctrico. Por eso es que la divergencia del campo eléctrico es distinto de cero, porque tiene un punto de partida y un punto de final. Ya para el capítulo 2 vamos a ver también las propiedades del campo magnético, que son totalmente lo contrario. Pero ese es el caso de aquí, del campo eléctrico. ¿Y qué se dio cuenta Gauss en este caso? Que si yo, por ejemplo, encierro la carga, por ejemplo, en este caso en una esfera, me voy a dar cuenta que si yo tomo en cuenta cada sección de la esfera, cada sección superficial de la esfera, cuántas líneas del campo eléctrico están atravesando, me voy a dar cuenta que es proporcional a la carga eléctrica que tengo encerrada. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera un conjunto de cargas eléctricas, no me interesa porque a la final, si yo las encierro, y ojo, esto de aquí tiene que estar cerrado, me voy a dar cuenta que en todas las secciones superficiales de mi objeto, la cantidad de líneas que estén atravesando esa superficie, todas esas cantidades de líneas de campo eléctrico que estén atravesando la superficie, es proporcional a la carga encerrada en dicho objeto. Y aquí definimos otro concepto, el flujo eléctrico. El flujo eléctrico es algo muy parecido cuando nosotros, por ejemplo, en física mecánica trabajamos con la parte de mecánica de fluidos. Por ejemplo, si nosotros teníamos una tubería y queríamos ver un fluido que fluye de manera laminar, ¿qué hacíamos? Si nosotros queríamos calcular el flujo o el caudal, ¿qué hacíamos? Tomábamos una pequeña sección de área y ¿cuánto era el caudal? La velocidad en este caso del fluido por el área. ¿Estamos de acuerdo? Algo parecido sucede acá. Nosotros encontramos que el flujo eléctrico es la cantidad de líneas del campo eléctrico que atraviesa una superficie. Entonces, podemos definirlo el flujo eléctrico de la siguiente manera. Campo eléctrico, producto punto, un vector de área. Y ustedes dirán, ¿qué es este vector de área? El vector de área básicamente tiene la magnitud, el área de la superficie y un vector unitario de área, que este vector es perpendicular a la superficie. ¿Ok? Entonces, el vector de área no es otra cosa que un vector que tiene como dirección perpendicular a la superficie y como magnitud el área de la superficie. Y entonces de aquí podemos encontrar que el flujo eléctrico también es la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del área y por el coseno de teta, que este coseno de teta no es otro que, digamos, el ángulo entre el campo eléctrico y el vector de área. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, el campo eléctrico es paralelo al vector de área, ¿qué sucede ahí? Tenemos el flujo eléctrico máximo. Y si, por ejemplo, el campo eléctrico es perpendicular al área, ¿cuánto es el flujo eléctrico ahí? Porque ahí el ángulo es 90. ¿Cuánto es el flujo eléctrico? Es Cero. 0, ¿verdad? Exacto.
¿Y cuál sería ese caso? Fácil, ¿no? Que yo tuviera el campo eléctrico de esta manera y mi área estuviera así, donde el vector de área está para acá. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas líneas del campo eléctrico está atravesando el área? Ninguna, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es el flujo eléctrico? Cero, porque no hay ninguna línea del campo eléctrico atravesando. Si yo, por ejemplo, yo inclinara la superficie de esta manera, ahí sí ya tuviera algo de flujo eléctrico. Entonces, esta parte de aquí sí está entendida, chicos, sobre el flujo eléctrico. Sí. Ya. Y ahí es cuando evaluamos mejor la ley de Gauss. ¿Qué nos dice la ley de Gauss? Que si yo sumara, mi carga eléctrica la encierro en una superficie que la vamos a llamar superficie gaussiana, si yo la encierro mi carga eléctrica con esta superficie, voy a encontrar que el flujo eléctrico que hay en toda esa superficie, producto del campo eléctrico, ¿verdad? Que origina la carga, el flujo eléctrico que hay en toda esa superficie va a ser proporcional a la carga que está encerrada. Tenemos esta integral, que es una integral cerrada, por eso el circulito de aquí, y es campo eléctrico producto punto ds, que esta de aquí no es otra cosa que una integral de superficie. Es igual a la carga encerrada por 1 sobre epsilon sub 0. Por eso dice el enunciado proporcional. No es igual, es proporcional. Esto de aquí define la proporcionalidad. Donde recordemos, epsilon sub 0 es 8,85 por 10 a la menos 2. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, chicos? Ahora, ¿cuándo vamos a utilizar la ley de Gauss? ¿Cuándo vamos a utilizar la ley de Coulomb? La ley de Coulomb vamos a utilizarlo en objetos finitos, que no son infinitos, no se extienden al infinito, y que cumplan una simetría, donde el campo eléctrico sea uniforme. Y las superficies gaussianas que nosotros vamos a trabajar es la simetría cilíndrica, que es este caso, y ya lo vamos a ver luego. Por factor de tiempo no lo vamos a ver en esta identidad. La simetría cúbica y la simetría esférica. ¿Ok? Y bueno, acá una cuestión rápida, porque ya estamos con el tiempo, es que en el caso de los materiales conductores y en el caso de los materiales aislantes, la carga se distribuye de manera distinta. Y esto, si es posible, anótelo. Siempre que estemos hablando de materiales conductores, por el momento no se los voy a explicar detalladamente, pero es en la teoría. Siempre que estemos hablando de materiales conductores, la carga eléctrica siempre se distribuye de manera superficial. Y si estamos hablando de materiales aislantes, la carga eléctrica se distribuye de manera volumétrica. ¿Ok? Ya luego vamos a trabajar con la ley de Gauss y vamos a calcular el campo eléctrico de una esfera que, por ejemplo, sea un material conductor y un material aislante. Y en el caso de los materiales conductores, vamos a demostrar, tal vez el día de mañana, por qué en su interior el campo eléctrico es cero.
Y bueno, hasta aquí al menos chicos, ¿tienen alguna pregunta? Mañana también podríamos demostrar por qué, cuál sería el campo eléctrico de una esfera. Que la verdad no es complicado. Entonces chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Yo tenía una. Con respecto al flujo eléctrico, puede ser negativo. Sí, por supuesto. Por ejemplo, un caso, que la carga eléctrica sea negativa. Si la carga eléctrica es negativa y yo trazo mi superficie gaussiana, ¿hacia dónde van las líneas del campo eléctrico? Entrando. ¿Verdad? Pero el vector de área sigue yendo para acá. Entonces, en este caso, estamos hablando de un flujo eléctrico negativo. Igual no se preocupen porque el enunciado de Gauss no es que no se va a dejar de cumplir. Igual recuerden que la carga, ¿qué es? Es negativa. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en todos los puntos de la superficie gaussiana, ¿cuánto vale la distancia? Vale R. Y R es uniforme, es constante. Por lo tanto, ¿yo qué puedo decir aquí? Que en todos los puntos el campo eléctrico es constante en magnitud. Yo aquí voy a tener el mismo campo eléctrico, el mismo campo eléctrico, el mismo campo eléctrico, el mismo campo eléctrico. Es el mismo en magnitud. Porque todos estos puntos de la superficie gaussiana están a una misma distancia r con respecto a la partícula. Entonces, utilizando ley de Gauss, ¿qué encontraría aquí? Primero, este de aquí, como ya es la superficie cerrada, ¿qué me quedaría? Campo eléctrico por el área por el coseno de teta. Y esto es igual a menos Q porque la carga encerrada es negativa, menos Q sobre epsilon sub 0. Ahora, como la magnitud del campo eléctrico es constante en toda la superficie gaussiana, sale de la integral. El área es un número, sale de la integral. Y coseno de teta, ¿cuánto es siempre? Es menos 1. ¿Por qué? Porque siempre en todos los puntos tenemos el vector de área y acá tenemos el campo eléctrico. Tenemos un ángulo de 180 grados. 180. Coseno de 180 me da menos 1. Y aquí me queda negativo. Y acá, menos Q sobre epsilon sub 0. Se me eliminan los signos. ¿Y qué me queda? Que el campo eléctrico en magnitud es igual a Q sobre el área por epsilon sub 0. ¿Cuál es el área superficial de una esfera? Es 4 pi por r al cuadrado por epsilon sub 0. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces el campo eléctrico es Q sobre 4 pi epsilon sub 0 por r al cuadrado. Que esto, chicos, no es otra cosa que Q sobre r al cuadrado por 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, que no es otra cosa que la constante de Coulomb por Q por r al cuadrado. Lo mismo que hubiéramos obtenido con la ley de Coulomb. Es lo mismo que el enunciado de Coulomb. Y ahí lo tienen, chicos. La ley de Coulomb demostrada con la ley de Gauss. Claro que aquí nos faltó la dirección, pero la dirección no es otra cosa que un vector unitario de área, de radio R. Y ahí está, chicos. Demostrada la ley de Coulomb con la ley de Gauss. Y sí, aquí hay otra demostración que no sé si se dieron cuenta. El campo eléctrico
de una esfera, el campo eléctrico de una esfera cargada es el mismo que si fuera el de una partícula. Y todo demostrado con la ley de Gauss. Y el día de mañana estaremos practicando alguno que otro ejercicio. Y bueno, ahí les explicaré mejor la parte de los materiales conductores y por qué en la parte interna el campo eléctrico es cero. Y eso sería todo, chicos, por la identidad de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Supongo que no. Entonces, chicos, yo en unos momentos les estaría compartiendo el documento de la clase y la grabación como tal. Y ya el día de mañana, cualquier duda que tengan, me pueden comunicar. Yo igual les explicaré lo de la parte de conductores, ya lo último. Y estaríamos ya practicando ejercicios tanto del capítulo 1 como el capítulo 2 para su prueba de salida. Entonces, si no hay ninguna consulta, yo detengo la grabación. Y bueno, chicos, al menos espero que